Hola, qué alegría estar de nuevo con ustedes. Hemos venido hablando en varias ocasiones sobre el perdonar y hemos entendido que el perdonar es una bendición para nosotros mismos, que nos trae libertad, que nos trae paz, en fin. Hoy vamos a hablar sobre la manera correcta de pedir perdón, cómo pedir perdón correctamente, porque aunque pareciera que pedir perdón de cualquier manera está bien y bueno, es lo correcto, pues fíjense que no. Hay maneras de pedir perdón según la palabra de Dios. Así es que hoy no vamos a pensar en la parte de perdonar, sino en la parte, nos vamos a enfocar en la parte de cómo pedir perdón. En ocasiones nos encontramos con personas que nos han ofendido y que después de ofendernos, entonces nos dicen: pero es que tú no me quieres perdonar, pero perdóname ya, perdóname. Y es como una exigencia. Entonces, en el mismo momento que la persona empieza a exigir, a cuestionar, la pregunta que viene a nosotros es: ¿será que esta persona es consciente del daño que me hizo? ¿Por qué? ¿Por qué viene esa duda sobre el arrepentimiento de la persona? Bueno, vamos a ver entonces, según la Biblia, ¿qué es arrepentimiento? Y ahí es donde vamos a Lucas 17:3, que dice: si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. O sea, está hablando aquí de arrepentimiento. Entonces, ¿cómo sabemos que hay arrepentimiento? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Primero, si la persona siente dolor, tristeza, por eso que hizo. Si hay una tristeza, pero primeramente esa tristeza se siente hacia Dios, hacia haberle fallado a Dios. Es como una vergüenza que se siente hacia Dios. Si hay esa convicción de pecado, viene una tristeza. Y cuando oras y le pides perdón a Dios, Él pone esa tristeza realmente. Y esa tristeza nos va a traer lo que necesitamos. Vamos a leer 2 Corintios 7:10a. Dice: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. ¿Qué es lo que produce entonces el arrepentimiento? Esa tristeza, esa convicción que Dios nos puede dar de que lo que hicimos está mal. Entonces perdemos esa paz, esa sensación de comunión con Dios y sentimos una tristeza, pero es una tristeza que viene de Dios, que produce algo bueno, que es el arrepentimiento. Y luego en otra versión dice: cuando Dios nos ponga tristes, no lo lamenten, porque esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Entonces, esa tristeza no solo nos va a causar arrepentimiento, sino que nos va a llevar al cambio y a pedir perdón, no solo a Dios, sino a la persona ofendida. Y entonces, allí viene esa sensación luego de paz. Nos hemos salvado en ese pedacito de esa área de nuestra vida, por no hablar de la salvación realmente. Entonces, ese arrepentimiento nos lleva a una actitud mansa, humilde, apenada. Fallé, te lastimé, te ofendí. Por favor, perdóname. No es, bueno, ya, perdóname. No es ese. Eso es otra cosa muy diferente. Segunda cosa, la persona que va a pedir perdón de la manera correcta se siente pecador. Es una persona que siente que es pecadora, que falló. Por lo tanto, siente verdaderamente esa convicción de pecado. Proverbios 28:13 dice: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se arrepientan. Un justo, o uno que se cree justo, sufrido, bueno, ¿de qué se arrepiente? Solo un pecador puede arrepentirse. De manera que una persona que está en la posición de víctima, de sufrida, de buena, de justa o de mejor, yo soy mejor que esa persona, está muy lejos del arrepentimiento. 3. La persona arrepentida, 1, reconoce lo que hizo. O sea, lo reconoce de corazón. 2, no se defiende ni se justifica.
3, no oculta su pecado, su falta. La saca a la luz. No necesita que la pillen en el pecado. O si cuando se lo muestran dice, oh sí, es verdad, esto es así. Y comienza a dar muestras de cambio. Ahora, ¿de dónde sacamos toda esta lista? Vamos a leer Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado, o sea, quien lo oculta, jamás prosperará. Quien lo confiesa, o sea, reconoce que lo hizo, lo saca a la luz y lo deja, o sea, se aparta, halla perdón. Y en otra versión dice, el que oculta sus delitos no prosperará. Quien los reconoce y se enmienda, obtendrá compasión. Enmendar es corregir. Entonces la persona se corrige, de eso está hablando, de cambio, de una decisión de cambio que se va demostrando con los hechos, así sea poquitos, pero se ve un anhelo, una decisión, un esfuerzo, una lucha y un clamor a Dios para poder cambiar y dar muestras realmente de ese arrepentimiento. Entonces, cuando dice aquí la palabra se enmienda, vamos a ver qué es enmendar, arreglar, quitar defectos, subsanar daños, variar el rumbo, resarcir. ¿Qué es resarcir? Dar una cosa o hacer un beneficio a una persona como reparación de un daño. ¿Esto no le suena a restituir? Cuando estás arrepentido, sientes la necesidad de restituir. Si lastimaste a alguien, por ejemplo, haciendo deporte, lo levantas, ¡ay, perdóname! Y la persona se fue al hospital y nunca volviste a llamarlo, ni te enteraste, ni te importó. Eso no es arrepentimiento. Vas, le visitas, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te perjudiqué? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer para restituir el daño que te hice? Para resarcir. Entonces, ese es un ejemplo. Ahora, vamos a tener en la Biblia 2 ejemplos muy buenos, porque hay gente que piensa que el remordimiento es arrepentimiento. Y son dos cosas muy distintas. Por ejemplo, uno que todos conocemos, Judas. Judas sintió remordimiento porque él sintió que hizo algo malo. Pero él se quedó sintiéndolo, se quedó culpándose y odiándose. Y miren cómo terminó. Porque miren, yo ya les leí 2 Corintios 7:10, que dice la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento. Pero la otra parte que no les leí, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque la tristeza del mundo es eso, es destructiva. Entonces, cuando la persona tiene ese remordimiento es destructivo. Esa culpa, esa tristeza o esa rabia de haber fallado, verdaderamente puede producir una muerte física o emocional. Son personas que se estancan, no crecen, no maduran y causa destrucción en sus relaciones, divorcio, se dañan las relaciones con todo el mundo, inclusive sus empresas se quiebran porque la persona no quiere crecer, no quiere cambiar. Es como una casa abandonada, se destruye y no hay nada que hacer. Pero ¿qué es el arrepentimiento? Y hay un ejemplo muy bueno en Lucas 19:8, 9a, de arrepentimiento. Dice, y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, o estafado, o he robado, se lo restituiré cuadriplicado, o sea, 4 veces. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Sí, porque una muestra del arrepentimiento es restituir. ¿Y qué más quiere uno? Por ejemplo, en un matrimonio, en una amistad, en una relación, cuando alguien te ofende continuamente con la misma cosa. ¿Y qué es, digamos, lo mejor que le pueden dar a uno cuando le han ofendido con algún rasgo continuo? El cambio. La mejor forma de restituir es que la persona cambie, que se vea el esfuerzo por cambiar. Si la persona sigue estancada y no cambia y vuelve a lo mismo una y otra vez, pero además de eso dice, bueno, ya, pero perdóname. Tiene una actitud soberbia, no hay una actitud verdadera de arrepentimiento, te quita la esperanza. Y allí es cuando las personas se cansan
porque no ven voluntad para cambiar, no ven arrepentimiento. Son personas sordas que no quieren entender, que dicen perdóname para salir del paso o que piden perdón para salir del paso, pero que no hay un anhelo de crecer, de cambiar, de respetar, de mostrar ese esfuerzo y pedirle ayuda a Dios, porque sin Él no podemos, para poder cambiar. Así es que, en resumen, la persona que pide perdón adecuadamente es una persona que se siente mal, que se siente pecadora, en falta. Es una persona que pide perdón a Dios primeramente y luego a la persona ofendida si está a su alcance. Es también una persona que intenta restituir. ¿Qué puedo hacer para restituirte? ¿Qué quieres que haga para demostrarte que tengo una intención de demostrarte que sé que hice mal? Y luego, por supuesto, empieza a hacer ese proceso de cambio. No cambia de un día para otro, pero empieza un proceso de cambio. Lo demuestra su esfuerzo, su oración y su clamor a Dios para que las cosas sean diferentes. Así es que es muy importante, antes de que tu matrimonio, tu empresa, tu vida se destruya, entra en esta actitud de pedir perdón correctamente, de buscar el arrepentimiento, de pedir ayuda a Dios, porque es la única forma en que vamos a crecer personalmente, en una relación, económicamente y en todas las áreas de nuestra vida. Así es que si te parece, vamos a orar. Repite conmigo. Padre, en este día te doy gracias por tu palabra. Yo quiero crecer, yo no quiero estancarme, yo quiero cambiar. Yo quiero pedir perdón de la manera correcta. Pon en mí convicción de pecado. Abre mis ojos y mi entendimiento para ver en qué fallo, para sentir dolor por esa falta y ese pecado y poder presentarme ante ti, pedirte perdón. Ayúdame a restituir, a enmendar, a corregir a las personas que he lastimado y esas cosas que he hecho que han sido para mi destrucción y para la de aquellos que amo. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Espero que esto sea de ayuda para ti. Mantente orando y pidiendo a Dios que te ayude a ver tus faltas. Nos vemos en una próxima ocasión, si Dios lo permite. Bye.